Desde cuentas millonarias hasta conexiones globales, rumores y especulaciones que rodean al expresidente, invitándote a descubrir qué hay detrás de este enigma político que aún divide opiniones. Cuando Carlos Salinas abandonó México en 1994, el país estaba al borde del colapso económico tras la devaluación del peso. Su decisión de establecerse en Irlanda, un rincón apacible del mundo, sorprendió a muchos. Este país, conocido por su neutralidad y paisajes idílicos, parecía un destino improbable para un expresidente envuelto en controversia. Sin embargo, en los años 90, Irlanda comenzaba a posicionarse como un hub financiero atractivo, con políticas fiscales que favorecían a los más acaudalados. ¿Fue esta la razón detrás de su elección? La falta de registros claros sobre sus actividades en Dublín alimenta las especulaciones de que buscaba más que paz, un lugar donde operar lejos de los reflectores mexicanos. El exilio de Salinas no fue solo un cambio de escenario, marcó un punto de inflexión en cómo los mexicanos percibían a sus líderes. Mientras el país lidiaba con las secuelas de su gobierno, su vida en Europa parecía un símbolo de impunidad. Según una encuesta de Parametría en 2005, el 73% de los mexicanos tenía una opinión negativa de él, reflejando un resentimiento profundo. ¿Era su partida un intento de escapar del escrutinio o una movida calculada para proteger intereses financieros? La prensa internacional, como The New York Times en 1998, sugirió que su bajo perfil en Irlanda era una estrategia para evadir responsibilities. Sin embargo, algunos defienden que solo buscaba un nuevo comienzo tras un mandato turbulento. Irlanda, en esa época, ofrecía un entorno ideal para quienes buscaban discreción. Su sistema bancario, menos regulado que otros. En Europa, era un imán para fortunas cuestionables. Aunque no hay evidencia directa de que Salinas estableciera negocios en la isla, su presencia coincidió con las investigaciones sobre las cuentas millonarias de su hermano Raúl en Suiza. Esta conexión familiar plantea dudas. ¿Estaba Carlos al tanto de las operaciones de su hermano? La falta de transparencia en sus actividades irlandesas deja un vacío que invita a la especulación. ¿Podría un expresidente realmente desvincularse del caos que dejó atrás? El impacto de su exilio trasciende lo personal. Para muchos mexicanos, ver a un líder vivir cómodamente en el extranjero mientras el país enfrentaba pobreza y desempleo era una afrenta. La crisis de 1994, conocida como el error de diciembre, dejó cicatrices profundas. Según el Banco Mundial, la pobreza creció del 45% al 51% entre 1994 y 1996. En este contexto, el exilio de Salinas parecía una traición. ¿Cómo podía un hombre que moldeó la economía mexicana mantenerse al margen de sus consecuencias? La respuesta depende de a quien preguntes, pero su vida en Dublín sigue siendo un capítulo intrigante. La elección de Irlanda también sugiere una mente estratégica. Lejos de ser un destino aleatorio, el país ofrecía ventajas únicas para alguien con su perfil. Su neutralidad política y su creciente relevancia como centro financiero lo hacían ideal para mantenerse fuera del radar. Algunos analistas creen que Salinas pudo haber usado este tiempo para tejer conexiones con élites globales, preparando el terreno para futuros movimientos. ¿Era Irlanda un escondite o un trampolín hacia nuevas oportunidades? La verdad sigue envuelta en misterio, pero el contexto sugiere una mezcla de necesidad y cálculo. ¿Qué significa para un líder abandonar su país en medio de la controversia? La historia de Salinas en Irlanda es un recordatorio de cómo el poder puede cruzar fronteras, dejando tras de sí preguntas sin respuesta. ¿Crees que su exilio fue una huida inocente o parte de un plan mayor? Mientras exploramos los rumores y hechos, te invitamos a formar tu propia opinión sobre este enigma que aún resuena en México y más allá. En 1995, un hallazgo explosivo puso a la familia Salinas en el centro de la controversia. Raúl Salinas, hermano de Carlos, tenía $114 millones en cuentas bancarias suizas. Este descubrimiento, reportado por Los Angeles Times en 2000, desató una investigación internacional que vinculó estos fondos al narcotráfico y el lavado de dinero. La magnitud de la fortuna era asombrosa para un servidor público, y las preguntas surgieron de inmediato. ¿Cómo acumuló tanto dinero? Las autoridades suizas estimaron que Raúl podría haber amasado hasta $500 millones en sobornos, una cifra que desafía toda lógica. Raúl afirmó que el dinero provenía de un fondo de inversión legítimo con empresarios mexicanos, pero los investigadores no le creyeron.
Un informe confidencial de 1998, filtrado a la prensa, sugirió que estos fondos estaban ligados al tráfico de drogas durante los años 80 y 90. En 1998, Suiza confiscó 130 millones de dólares de estas cuentas, aunque la decisión fue revertida en 2013 por tecnicismos legales. Este episodio no solo expuso las grietas del sistema financiero global, sino que también puso a la familia Salinas bajo un escrutinio implacable. ¿Era Raúl un operador solitario o parte de una red más amplia? La conexión con Carlos Salinas es el corazón del escándalo. Un informe suizo, citado por The New York Times en 1998, sugirió que Raúl canalizó dinero del narcotráfico hacia la campaña presidencial de Carlos en 1988. Aunque el expresidente negó estas acusaciones y calificó una grabación incriminatoria como falsa, la sombra de la duda persiste. ¿Es posible que un presidente ignorara por completo las actividades de su hermano? Algunos defienden la inocencia de Carlos, argumentando que no hay evidencia directa de su participación. Otros, sin embargo, ven una complicidad tácita en él. Silencio del expresidente. El impacto en México fue devastador. En un país golpeado por la crisis económica de 1994, saber que la familia de un expresidente acumulaba fortunas en el extranjero generó indignación. La condena de Raúl en 1999 por asesinato y enriquecimiento ilícito intensificó las sospechas sobre los negocios familiares. Sin embargo, su liberación en 2005 tras apelaciones exitosas dejó más preguntas que respuestas. ¿Era Raúl el único culpable o un chivo expiatorio para proteger a otros? La falta de claridad en el caso refuerza la percepción de un sistema político opaco. Suiza, con su secretismo bancario, era un refugio ideal para fortunas cuestionables. En los años 90, las reformas de transparencia fiscal, impulsadas por presión internacional, comenzaron a cambiar este panorama, pero no sin resistencia. ¿Qué tan fácil era para las élites ocultar su riqueza? La historia de Raúl Salinas muestra los desafíos de combatir la corrupción en un mundo globalizado. Este escándalo plantea una reflexión profunda. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un líder por las acciones de su círculo cercano? Aunque Carlos no fue acusado formalmente, la falta de respuestas claras sigue alimentando el debate. ¿Crees que un presidente puede estar completamente ajeno a las finanzas de su familia? Este caso nos invita a cuestionar la transparencia en la política y el costo del poder. Mientras desentrañamos los hechos, te animamos a reflexionar sobre las implicaciones de esta historia. Tras dejar la presidencia, Carlos Salinas no se alejó del mundo de los negocios globales. Su participación en el Consejo de Administración de Dow Jones y CEO, la empresa detrás de The Wall Street Journal, marcó un capítulo intrigante en su exilio. Según Britannica, este rol lo mantuvo conectado con élites financieras en Estados Unidos y Europa. Pero, ¿qué significaba esta posición para un expresidente mexicano? ¿Era una oportunidad profesional legítima o una fachada para operaciones más oscuras? Dow Jones no era una empresa cualquiera. En los años 90, era un titán mediático con influencia en los mercados financieros globales, desde Nueva York hasta Londres. La presencia de Salinas en su consejo sugiere que su experiencia como líder económico de México era valiosa. Sin embargo, la revista Proceso planteó que este rol podría haber servido para facilitar conexiones entre élites globales. ¿Estaba Salinas construyendo una red de influencia o simplemente aprovechando su prestigio? La falta de registros sobre sus actividades específicas deja espacio para especulaciones. Esta participación fue una afrenta. Mientras el país se enfrentaba a las consecuencias de la crisis de 1994, ver a Salinas en un consejo corporativo extranjero parecía una extensión de las políticas que beneficiaron a las élites durante su gobierno. Un artículo de Forbes en 2013 destacó cómo las privatizaciones de Salinas enriquecieron a un pequeño grupo de empresarios. ¿Era Dow Jones una continuación de esos beneficios? Aunque no hay evidencia de empresas propias en Europa, su rol plantea preguntas sobre el poder blando de los exlíderes. El contexto de los años 90 añade profundidad a esta historia. México, bajo Salinas, se abrió al mundo a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conectándolo con mercados globales. Su experiencia en estas reformas lo hacía atractivo para empresas como Dow Jones, interesadas en mercados emergentes. Pero los críticos ven este movimiento como una forma de mantener influencia en las sombras. ¿Podía un expresidente usar su rol corporativo para proteger intereses financieros? La respuesta no es clara, pero el caso invita a la reflexión.
En un contexto más amplio, la participación de exlíderes en consejos corporativos no es exclusiva de Salinas. Figuras como Tony Blair en el Reino Unido han seguido caminos similares, generando debates sobre la ética de estas transiciones. ¿Es legítimo que un expresidente monetice su experiencia? La historia de Salinas en Dow Jones nos recuerda que el poder político a menudo se transforma en poder económico, pero no sin controversia. Raúl Salinas de Gortari es una figura central en los escándalos que rodean a la familia. Su condena en 1999 por asesinato y enriquecimiento ilícito, junto con las cuentas suizas de $114 millones, lo convirtió en el símbolo de la corrupción asociada al apellido Salinas. Pero, ¿era él el cerebro detrás de estas operaciones o un peón en un juego más grande? Este enigma sigue dividiendo opiniones y alimentando teorías. El descubrimiento de sus cuentas en Suiza en 1995 marcó un punto de inflexión. Las autoridades estimaron que Raúl acumuló hasta $500 millones, una suma imposible de justificar para un servidor público. Un informe confidencial de 1998, filtrado a la prensa, lo vinculó al narcotráfico, alegando que usó su influencia para proteger a traficantes. Raúl insistió en que el dinero provenía de un fondo de inversión legítimo, pero las pruebas sugerían lo contrario. ¿Cómo logró amasar tal fortuna sin levantar sospechas? La opacidad del sistema financiero suizo de la época facilitó estas operaciones. La conexión con Carlos Salinas es el núcleo de la controversia. Un informe suizo sugirió que Raúl canalizó dinero del narcotráfico hacia la campaña presidencial de 1988. Aunque Carlos negó estas acusaciones, la grabación de 2000, que él calificó de falsa, mantuvo viva la especulación. ¿Es posible que un presidente estuviera completamente ajeno a las acciones de su hermano? Algunos creen que Raúl actuó solo, mientras otros ven a Carlos como un beneficiario indirecto. La verdad sigue siendo esquiva, pero el escándalo marcó a la familia. En México, el caso de Raúl desató indignación. En un país donde la desigualdad era rampante, las noticias sobre sus fortunas en el extranjero reforzaron la percepción de corrupción sistémica. Su condena en 1999, reportada por El País, fue vista como un paso hacia la justicia, pero su liberación en 2005 tras apelaciones exitosas generó frustración. ¿Era Raúl un criminal o una víctima de un sistema político que necesitaba un culpable? Este debate refleja las tensiones de un México en transición. A nivel internacional, el caso de Raúl es un recordatorio de los desafíos para rastrear dinero ilícito. Suiza, con su historial de secretismo bancario, era un refugio ideal para fortunas cuestionables. Las reformas de los años 90, impulsadas por presión global, comenzaron a exponer estas prácticas, pero no sin obstáculos. ¿Qué tan efectivas son estas medidas contra los poderosos? La historia de Raúl nos invita a cuestionar la transparencia en los sistemas financieros globales. Este escándalo nos lleva a una reflexión: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un líder por las acciones de su familia? La figura de Raúl Salinas, atrapada entre la culpa y la especulación, nos desafía a pensar en el poder, la riqueza y la justicia. ¿Crees que Raúl fue el único responsable o parte de una red mayor? Comparte tu opinión y adéntrate en este rompecabezas financiero que aún intriga al mundo. El gobierno de Carlos Salinas es sinónimo de privatizaciones que transformaron México. Empresas estatales como Teléfonos de México pasaron a manos privadas, abriendo la economía al mercado global. Pero, ¿fueron estas reformas un paso hacia la modernización o un mecanismo para enriquecer a las élites? Un artículo de Forbes en 2013 señaló que estas privatizaciones beneficiaron a un pequeño grupo de empresarios, alimentando sospechas sobre los vínculos de Salinas con estas fortunas. Las privatizaciones marcaron un cambio radical en México. Durante los años 80, el país dependía de un modelo estatal. Bajo Salinas, se abrazó el neoliberalismo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la venta de empresas públicas atrajeron inversión extranjera, pero también generaron críticas por falta de transparencia. Muchos mexicanos creyeron que Salinas favoreció a sus aliados, permitiéndoles adquirir activos a precios bajos. ¿Era esto una estrategia para consolidar el poder económico de su círculo cercano? La pregunta sigue abierta. El impacto de estas políticas fue profundo. La crisis de 1994, conocida como el «error de diciembre», devastó a la clase media. Con un aumento de la pobreza del 45% al 51%, según el Banco Mundial.
Para muchos, las privatizaciones fueron una de las causas, al concentrar la riqueza en pocas manos. La encuesta de Parametría de 2005, con un 73% de desaprobación hacia Salinas, refleja el resentimiento popular. ¿Estaban estas reformas diseñadas para beneficiar a unos pocos? La percepción pública apunta a que sí. Desde una perspectiva global, las privatizaciones de Salinas son un caso de estudio sobre el neoliberalismo en América Latina. Países como Rusia y Argentina enfrentaron controversias similares en los años 90, con acusaciones de corrupción. ¿Es inevitable que las reformas económicas favorezcan a las élites? La conexión entre las privatizaciones y las fortunas en el extranjero, como las de Raúl Salinas, sigue siendo un punto de especulación. ¿Pudo Carlos haber usado estas reformas para canalizar beneficios hacia su familia? El legado de las privatizaciones es mixto. Para algunos economistas, Salinas sentó las bases para la economía moderna de México, con un aumento del PIB per cápita durante su mandato. Sin embargo, los críticos argumentan que el costo social fue demasiado alto. La desigualdad y la desconfianza hacia las instituciones crecieron, dejando cicatrices que aún persisten. ¿Qué tan ético fue este proceso? La historia nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre progreso y justicia. La presidencia de Carlos Salinas culminó con una de las peores crisis económicas de México, el error de diciembre de 1994, cuando el peso se devaluó drásticamente. Este colapso no solo marcó el fin de su mandato, sino que alimentó sospechas sobre las actividades de Salinas y su familia en el extranjero. ¿Fue esta crisis el telón de fondo que permitió acumular fortunas en las sombras? La pregunta sigue resonando en un país que aún lleva las cicatrices de aquellos años. Según el Banco Mundial, la pobreza en México creció del 45% al 51%. Entre 1994 y 1996, un impacto devastador que dejó a millones en la incertidumbre. La devaluación del peso fue un golpe para la clase media y trabajadora. Negocios cerraron, el desempleo se disparó y la confianza en el gobierno se desplomó. Muchos culparon a las políticas de Salinas, especialmente las privatizaciones y la apertura económica desregulada. Estas reformas, aunque atrajeron inversión extranjera, también expusieron al país a la volatilidad global. ¿Fue la crisis un error de cálculo o el resultado inevitable de un sistema que priorizaba a las élites? La percepción pública, reflejada en la encuesta de Parametría de 2005 con un 73% de desaprobación hacia Salinas, apunta a un resentimiento profundo hacia su legado. El contexto político de la crisis añadió más leña al fuego. El gobierno de Ernesto Zedillo, sucesor de Salinas, inició investigaciones contra la familia Salinas, congelando activos y arrestando a Raúl por cargos de enriquecimiento ilícito. Según reportes de El País en 1995, estas acciones respondían a la presión pública para castigar a los responsables del desastre económico. Sin embargo, algunos economistas argumentan que factores externos, como la inestabilidad financiera global, también jugaron un papel clave. ¿Era Salinas el único culpable o un chivo expiatorio de un sistema frágil? La verdad probablemente yace en un punto intermedio. Las especulaciones sobre las actividades de Salinas en el extranjero se intensificaron en este contexto. Algunos creen que usó su influencia para proteger su riqueza durante la tormenta económica, aprovechando su exilio en Irlanda y conexiones internacionales. La falta de transparencia en sus movimientos financieros alimenta estas teorías. ¿Es posible que un presidente planeara su salida financiera con años de anticipación? La prensa mexicana, como proceso, ha sugerido que su red de contactos globales le permitió mantenerse a salvo mientras México sufría las consecuencias de sus políticas. En un panorama más amplio, la crisis de 1994 es un caso de estudio sobre los riesgos de las reformas económicas rápidas. Países como Argentina y Tailandia enfrentaron colapsos similares en los años 90, mostrando cómo la globalización puede tener efectos impredecibles. ¿Qué lecciones dejó esta crisis para México y el mundo? La historia de Salinas nos recuerda que las decisiones políticas tienen impactos duraderos, a menudo desproporcionados para los más vulnerables. La desconfianza generada por el error de diciembre aún resuena en la política mexicana actual. En 2018, un nuevo capítulo sacudió a la familia Salinas. Emiliano Salinas, hijo de Carlos, fue señalado como CEO conspirador en el caso Densim, una organización estadounidense acusada de tráfico sexual y explotación.
Aunque no enfrentó cargos formales, su participación en esta secta disfrazada de grupo de autoayuda levantó preguntas sobre el legado familiar. ¿Cómo llegó un Salinas a estar vinculado a un escándalo tan perturbador? Este episodio añade una capa contemporánea a la saga de controversias que rodea al expresidente. NSYM, liderada por Kate Raniere, se presentaba como un programa de superación personal, pero investigaciones revelaron prácticas siniestras, como la creación de una hermandad secreta que marcaba a mujeres con iniciales. Según The New York Times en 2018, Emiliano dirigía una filial de NSYM en México, atrayendo a figuras influyentes del país. Su salida de la organización. Tras las acusaciones no detuvo las especulaciones. ¿Estaba al tanto de las actividades ilícitas? La prensa mexicana, como Milenio, cubrió ampliamente el caso, intensificando el escrutinio sobre la familia Salinas. La conexión con Carlos Salinas añadió combustible a la controversia. Aunque no hay evidencia de que el expresidente estuviera involucrado, la participación de su hijo reforzó la percepción de que los Salinas están rodeados de escándalos. Para muchos mexicanos, este episodio parecía una extensión del patrón de comportamiento familiar, poder, influencia y controversia. ¿Es justo asociar a Carlos con las acciones de su hijo adulto? La pregunta divide opiniones, pero el caso NSYM reavivó el debate sobre el legado de Salinas. El impacto de este escándalo trasciende a la familia. NSYM expuso los peligros de las organizaciones carismáticas que atraen a élites con promesas de éxito. Emiliano, educado en universidades de élite y con conexiones internacionales, parecía seguir los pasos de su padre en términos de ambición. Pero su vinculación con NSYM plantea preguntas sobre los valores transmitidos en la familia. ¿Qué lleva a alguien con su perfil a involucrarse en una secta? La historia nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad de las élites a la manipulación. En un contexto global, NSYM no es un caso aislado. Desde cultos religiosos hasta sectas modernas, las promesas de superación personal han atraído a personas influyentes en todo el mundo. Los papeles de Panamá en 2016, por ejemplo, mostraron cómo las élites buscan estructuras opacas para proteger su riqueza o reputación. ¿Qué nos dice esto sobre el poder de la persuasión? El caso de Emiliano Salinas es un recordatorio de cómo el prestigio puede ser una trampa. Carlos Salinas no solo fue un presidente. Fue un arquitecto de conexiones globales que mantuvo su influencia tras dejar el poder. Su participación en el Consejo de Dow Jones y su vida en el extranjero sugieren que construyó una red de contactos poderosa. Pero, ¿cómo usó esta influencia? ¿Era un estratega global o simplemente un exiliado buscando relevancia? Su historia nos invita a explorar el poder blando de los líderes en un mundo interconectado. Durante su presidencia, Salinas posicionó a México en el escenario global a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conectando al país con economías como Estados Unidos y Canadá. Esta apertura no solo transformó la economía, sino que también le dio acceso a élites internacionales. Su rol en Dow Jones, según Britannica, muestra que mantuvo estas conexiones tras su mandato. ¿Era este un esfuerzo por preservar su prestigio o una forma de proteger intereses financieros? La prensa mexicana, como Proceso, ha sugerido que su red global le permitió evadir el escrutinio. La habilidad de Salinas para evitar cargos formales es otro punto intrigante. A pesar de las investigaciones contra su familia, nunca fue acusado directamente. Esto ha llevado a especular que su red de contactos, desde banqueros suizos hasta empresarios estadounidenses, lo protegió. ¿Es posible que un expresidente tenga tanto poder en las sombras? La falta de evidencia concreta contra él refuerza esta teoría, pero también alimenta la percepción de impunidad. En un contexto más amplio, la historia de Salinas no es única. Líderes como Felipe González en España o Tony Blair en el Reino Unido han mantenido roles influyentes tras sus mandatos, generando debates sobre la ética de estas transiciones. ¿Es legítimo que un expresidente use su experiencia para beneficio personal? La encuesta de Parametría de 2005, con un 73% de desaprobación hacia Salinas, refleja la frustración de los mexicanos ante esta dinámica. El impacto en México fue significativo. Para muchos, la capacidad de Salinas para mantenerse relevante en el extranjero mientras el país lidiaba con las secuelas de su gobierno fue una afrenta. Su vida en Irlanda y su rol en Dow Jones parecían símbolos de un sistema que favorece a las élites. ¿Qué nos dice esto sobre la confianza en las instituciones?
La historia de Salinas nos desafía a pensar en el poder más allá de las fronteras. Las cuentas suizas de Raúl Salinas, descubiertas en 1995, son un ejemplo de cómo las élites pueden ocultar fortunas en el extranjero. Pero, ¿qué tan fácil era esto en los años 90 y qué ha cambiado desde entonces? Este tema es crucial para entender las acusaciones contra la familia Salinas y el contexto global de la transparencia fiscal. En un mundo donde la desigualdad es un tema candente, los paraísos fiscales siguen siendo un punto de controversia. En los años 90, Suiza era un bastión del secretismo bancario. Sus leyes permitían cuentas anónimas, facilitando el lavado de dinero y la evasión fiscal. El informe suizo de 1998, filtrado a la prensa, reveló cómo Raúl usó este sistema para ocultar 114 millones de dólares, con estimaciones que alcanzan los 500 millones de dólares. La presión internacional, liderada por países como Estados Unidos, comenzó a cambiar las reglas, pero el proceso fue lento. ¿Fue esto suficiente para frenar las prácticas de las élites? El caso de Raúl no es aislado. Los papeles de Panamá. En 2016 expusieron cómo políticos y empresarios de todo el mundo usaban paraísos fiscales para proteger su riqueza. Desde Panamá hasta las Islas Caimán, estos refugios han sido herramientas clave para las élites. ¿Qué tan diferente es el caso de los Salinas? La falta de evidencia directa contra Carlos complica las acusaciones, pero no elimina las sospechas de que pudo haber beneficiado de estas redes financieras. En México, las investigaciones de Ernesto Zedillo en los años 90 intentaron abordar la corrupción. El congelamiento de activos de la familia Salinas, reportado por El País, fue un paso hacia la transparencia. Sin embargo, la liberación de Raúl en 2005 y la ausencia de cargos contra Carlos sugieren que el sistema aún tiene lagunas. ¿Qué tan efectivas son las leyes contra la corrupción cuando los poderosos tienen recursos para evadirlas? Este debate sigue vigente en un mundo donde la riqueza se mueve con facilidad. La historia de las cuentas suizas nos recuerda que la transparencia fiscal es una lucha constante. Mientras millones luchan por sobrevivir, las élites parecen operar bajo reglas diferentes. ¿Qué nos dice esto sobre la desigualdad global? El caso de los Salinas es un microcosmos de un problema mayor, donde el poder y la riqueza se entrelazan en sistemas opacos. ¿Están los gobiernos haciendo lo suficiente para combatir los paraísos fiscales? La saga de los Salinas nos desafía a pensar en la justicia y la equidad en un mundo globalizado. ¿Crees que las reformas fiscales pueden cerrar estas brechas? Comparte tu opinión y descubre cómo este tema afecta nuestras vidas hoy. El nombre de Carlos Salinas divide a México como pocos. Para algunos, es un visionario que modernizó el país, para otros, un símbolo de corrupción y desigualdad. Su vida en el extranjero, las cuentas suizas y los escándalos familiares han moldeado un legado complejo. Pero, ¿cómo debemos juzgarlo? Este capítulo explora las dos caras de la moneda, invitándote a reflexionar sobre el impacto de su presidencia. Los defensores de Salinas destacan sus reformas económicas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las privatizaciones abrieron México al mundo, atrayendo inversión extranjera y aumentando el PIB per cápita, según el Banco Mundial. Para muchos economistas, Salinas sentó las bases para la economía moderna del país. Sin embargo, el costo social de estas reformas fue alto, con una crisis en 1994 que devastó a millones. ¿Fueron estos logros suficientes para justificar las consecuencias? Los críticos, por otro lado, señalan las secuelas de sus políticas. La crisis del error de diciembre y las privatizaciones que enriquecieron a las élites alimentaron la percepción de corrupción. La encuesta de parametría de 2005, con un 73% de desaprobación, refleja cómo los mexicanos ven a Salinas como un símbolo de impunidad. Las acusaciones contra su familia, desde las cuentas suizas hasta el caso NSIM, refuerzan esta imagen. ¿Es justo culparlo por las acciones de su entorno? En un contexto más amplio, el legado de Salinas es parte de una tendencia en América Latina. Los años 90 fueron una era de reformas neoliberales, con resultados mixtos en países como Chile y Argentina. ¿Es Salinas un producto de su tiempo o un caso único? Su capacidad para mantenerse relevante en el extranjero, a través de roles como el de Dow Jones, sugiere una habilidad excepcional para navegar el poder global. El impacto de su presidencia trasciende México. Las preguntas sobre transparencia, desigualdad y responsabilidad política que levanta su historia son universales. ¿Cómo debe un líder equilibrar el progreso económico con la justicia social?
La saga de Salinas nos invita a pensar en el costo del poder y las decisiones que moldean una nación. ¿Qué verdades se esconden tras las acusaciones? Te invitamos a reflexionar sobre el impacto de estas historias en el México de hoy y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Dale like, suscríbete y haz clic en el vídeo que aparece en pantalla para explorar más escándalos políticos que han marcado la historia. No te pierdas el próximo capítulo de este fascinante viaje.